Sentimos la alegría de contar con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy viernes, día 18 del mes de octubre del año 2019. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de este canal Sport Vision, canal 35, y orientados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes se encargan aquí del trabajo digital, del trabajo tecnológico y en la emisión de este programa. Ayer, esa es la noticia política más importante, el PLD juramentó a Gonzalo Castillo como su candidato de 2020. Este programa ha dicho que esto es una bisagra. Es posible que sí, es posible que no. Este es un candidato bisagra. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora, a partir de que ya es un hecho la candidatura, pero no una definición la candidatura, no una determinación la candidatura. Es posible que tengamos que ver nuevos candidatos para las elecciones del 2020 en el PLD, tanto a nivel de la presidencia como a nivel de Congreso y también de alcaldías. Es posible que tengamos que ver otro proceso de escogencia en el PLD. Este es el titular que da de sí el periódico El Día. El PLD juramenta a Gonzalo como su candidato de 2020. Aquí está su juramentación. PLD oficializa candidaturas de Gonzalo Castillo y otros aspirantes. El periódico Diario Libre es el más objetivo de los periódicos de este país. Hay que decirlo así. Esto es lo que nos dice sobre ese mismo hecho el periódico Diario Libre. PLD proclama sus candidatos y Gonzalo tiende la mano a Leonel. Juramentación se realizó con ausencia de Danilo y de Fernández. Son las instituciones, supuestamente, las que están funcionando porque los protagonistas de este hecho es la Comisión Electoral del PLD. Sin embargo, ustedes pueden ver en la foto a Feli Bautista, a Hans Vieluf, a Marily, la esposa del señor Enrique Martínez, la senadora electa de La Romana, y al supersenador electo por San Juan de la Maguana, Feli Bautista. Cuenta el periódico Diario Libre en uno de sus chismes que había que ver a Feli Bautista de lo más acaramelado con José Ramón Peralta. Yo quiero, porque mucha gente a veces no entiende el lenguaje del programa, quiero puntualizar sobre eso, y así ampliar las posibilidades de entendimiento sobre qué es la política y cómo se trata esto, de qué va. Albert Einstein, en una de sus cartas famosas a intelectuales diversos que eran sus amigos, le dice en una de ellas que la inteligencia, el conocimiento es igual, es similar al paracaídas. Solo es útil si se abre. La inteligencia es solo útil si se abre. El conocimiento es útil si se abre. El liderato es útil igual que el paracaídas si se abre. Cuando el conocimiento, la inteligencia, el liderato se cierra, entonces hay rigidez y la rigidez es muerte. En la política nada es definitivo. En la política nada es definitivo. Hay que estar abierto.
en la guerra de Peloponeso, Tucídides, su gran aporte a la humanidad con ese hecho histórico y hecho político al mismo tiempo, que es la guerra entre Esparta y Atenas, señala, establece, puntualiza que el gran problema de los espartanos, que eran los experimentados en guerra, era la rigidez. Todas las guerras de Grecia las ganaron los espartanos porque eran los que estaban entrenados en guerra, pero eran rígidos. Tenían el liderato de la guerra, pero eran rígidos. Cuando les tocó enfrentarse a Atenas, Atenas le vence. ¿Por qué? Porque Atenas aprendía rápido y se adaptaba a todas las circunstancias. El gran político hoy tiene que estar abierto a aprender rápido de los procesos y adaptarse a las circunstancias. Y creo que con esto estoy cerrando la posición del programa frente a la conducta del presidente Fernández. Para que entiendan por qué le dije todo lo que le he dicho. Porque no es que me he quedado corto en llamarle la atención, en advertirle por el camino que transitaba. Se lo advertí de mil maneras. De mil maneras se lo advertí. Hoy vemos este comportamiento kamikaze de muchos de sus seguidores. Leonelismo inicia retirada del gobierno y traza raya de separación del danilismo. En lugar de raya de separación, debiera ser concordia. Vuelvo y le digo lo de Esparta y Atenas. Le he dicho lo de Albert Einstein con sus amigos. El paracaídas es útil solo si se abre. Así mismo es el pensamiento, así es el conocimiento y así es la inteligencia. Así es el liderato. Dejarán en las alcantarillas a todos los dirigentes medios con responsabilidades políticas. ¿Cuál es el futuro de Henry Merán, de Roberto Berroa Espaillat, de el de San Cristóbal, el señor Orlando Espinosa, de Demóstenes Martínez? ¿Qué harán? Están trazando la raya de Pizarro dentro del PLD. ¿Qué harán ahí? ¿Alzarse? Les pregunto. ¿Actuarán como kamikazes, suicidas? ¿Serán cochebombas? Estoy preguntando. ¿Qué pasará con la vida de esa gente? Gente que adquirió compromisos de toda índole. Gente con problemas económicos inclusive. Porque deben tenerlo. Porque se calcularon que tenían la situación a su favor y entraron en compromisos económicos, muchos de ellos, supongo yo, para mantener la posición. Las compensaciones para eso, las compensaciones políticas para eso, ¿quién las negociará? Tiene que negociarla Leonel Fernández. Él no puede dejar a su gente abandonada. Un líder no hace eso. Entonces estoy hablando con claridad. Ahora quizás me puedan entender mejor. La política es esto, la realidad. Esta es la realidad. Esto es lo que debe hacer un político. El rencor. ¿Qué se construye a partir del rencor? Cuando la realidad es esta, señores. La realidad es esta.
la dictadura en ciernes. Frente a eso es que deben actuar. ¿Qué tienen que hacer dentro del PLD para evitar que se concrete una tiranía en la República Dominicana? ¿Qué tienen que hacer para reivindicar los derechos, las reivindicaciones sociales y de 10 millones de dominicanos dentro del Partido Revolucionario, Partido de la Liberación Dominicana? Eso es lo que tengo que decirle. En el año 2006, Danilo se oponía a la reelección de Leonel Fernández. En uno de los programas a los que podía ir de invitado, programas grabados que después se emitían, que ahí ya ellos no podían evitar que el programa conmigo estuviera en el aire. En uno de esos programas que hacía entonces, gracias a la venia, al favor que me hacía hacerla a la marcha, le dije a Danilo que se dedicara a hacer política dentro del PLD y que no renunciara cuando él dijo que le venció el Estado para la reelección de Leonel Fernández. Danilo renunció del PLD. La gente de Danilo se fue del PLD. Y lo que hizo Leonel con Danilo Medina, eso no tuvo madre dentro del PLD, desde el gobierno. Las humillaciones que le hizo Leonel Fernández a Danilo y a su gente dentro del PLD, eso no se puede narrar. Y ahí está Danilo, presidente de la República por 7 años, y cuidado si no por 12. Y cuidado si no por 12. Con el control absoluto del PLD y con el control absoluto de gran parte de la sociedad dominicana. Le enseñé el titular y vuelvo y le enseño el titular. Asociación Dominicana de Hacendados dice: Agro tiene logros por apoyo del presidente Medina. Y le entregan una placa. Aquí está. Aquí está la placa. Esa es la placa al benefactor del agro dominicano. Y allá arriba el titular dice: ministro afirma, plátano bajará la próxima semana. Para que ustedes vean el nivel de enajenación social, cultural que tiene este país. El benefactor del agro, los hacendados, los productores de leche, y pregúntale a ellos qué está pasando en el agro, en la leche específicamente en la República Dominicana. ¿Qué pasa con la leche? Los conflictos de intereses por las importaciones de leche para dañar la producción lechera dominicana. ¿Cuánta importación irregular de leche se hace desde el propio Palacio Nacional al amparo de un decreto indecente, el 569-12, para beneficiar a los amigos, los socios, los mafiosos ligados a José Ramón Peralta? Y miren ahí, los empresarios agrarios, los hacendados, el otro con un bisoñé, comprando cabello para manejar su imagen, el señor Brache, rindiendo pleitesía a un tirano, a quien está maltratando al propio agro dominicano. Y le están diciendo benefactor, padre del agro dominicano. Eso es lo que estamos viendo.
Y eso es lo que tenemos que evitar. Esto que está en proceso. Esta tiranía. ¿Cómo usted, siendo maltratado, va y le rinde pleitesía a quien le maltrata? A quien le quita oportunidades. A quien le quita oportunidades. Miren ese titular. Circunvalación le quitará presión al flujo vehicular en la capital. Vayan a ver. Eso comenzó con el candidato hoy, Gonzalo Castillo. ¿Cuánto cuesta esa circunvalación? ¿Cuánto cuesta esa circunvalación con Odebrecht? Con los RISEC. ¿Cuánto cuesta esa circunvalación? Con las empresas consorciadas de Odebrecht. Y aquí está el señor RISEC de la constructora. Vayan a ver si ese señor ha sido investigado por el asalto de Odebrecht en decenas de obras en la República Dominicana. ¿Dónde está el leonelismo? ¿Dónde está el leonelismo para torcer la brújula que lleva su partido? Eso es lo que tiene que hacer el leonelismo dentro del PLD. Evitar que esas cosas sigan sucediendo. Que estos asaltos al Estado sigan sucediendo. Ahora es Pepín, no es Gonzalo Castillo. Ahora es Pepín, el mandamás de la mafia en el Ministerio de Obras Públicas. Ahora es Pepín, el que cobraba las comisiones en sacos en la oficina privada de Gonzalo Castillo. Ahora es Pepín. Es esto lo que hay que darle respuesta, señores leonelistas, y no actuar como kamikazes. Definen el 9-11 como un infierno laboral. Ayer le dije que más de 300 trabajadores del 9-11 habían renunciado. Pregúntale al señor Gustavo Montalvo, aquel que le renunció a Leonel por corrupción en un proyecto de la gobierno electrónico de 14 millones de dólares. ¿Qué está pasando con el 9-11 y los más de 150 millones de dólares que gasta el 9-11? ¿Y por qué esa realidad está saliendo a flote? Cuando criticábamos este despropósito administrativo llamado 9-11, muy buena la intención, muy bueno el servicio, pero ¿qué guardaba dentro? Guardaba dentro este asalto, este robo de Gustavo Montalvo. Vengo ahora. Participación Ciudadana, en una tertulia que participó en el periódico Hoy, produjo este titular. Resultado de la primaria fue decepcionante. Quisiera decirle a Participación Ciudadana que las primarias son un hecho político, no un hecho sociológico ni un hecho de factura moral. Las primarias son hechos políticos y decepcionante o complaciente, satisfactorio, eso no cabe en unas primarias. En la política, las cosas son útiles o inútiles. Y las primarias son de intención, procesos útiles que permiten la cualificación de las bases de los partidos, fomenta la competencia para mejor calidad del liderato de un partido en sus bases medias, bajas, altas. Eso es lo que hacen las primarias. Pero aquí no hay primarias. Entonces decir que son decepcionantes
cuando todo el aparato, cuando todo el sistema, la ley electoral, la ley de partidos, son sistemas y establecen funciones. Y hay que verlo así, la política es una función, porque el sistema político establece funciones para cada quien, roles, obligaciones. Y usted no puede ver las primarias aisladas del sistema político, del sistema electoral. Las primarias son una función. Y si el sistema no sirve, porque es tramposo, usted no puede querer que una función de ese sistema tramposo sea bueno o sea malo, sea útil o sea inútil, sea decente o sea indecente. Cuando usted tiene una ley indecente, está estableciendo un sistema indecente. Cuando usted tiene una ley electoral indecente como la que tenemos nosotros, está estableciendo un sistema electoral indecente. ¿Dónde está la garantía del voto del dominicano donde quiera que esté? Para las primarias, para las elecciones generales. Está garantizado el voto del dominicano donde quiera que esté. Hay libertad en el voto en la República Dominicana. Señores de Participación Ciudadana, hay libertad en el voto. Ustedes están hablando de una consecuencia, de un síntoma a la compra de votos. Eso es un síntoma. Eso es un síntoma. Esa no es la causa. Ese es el problema que tenemos en el país. Esa intelectualidad maniquea, ese relativismo en el análisis. No. Es una ley trampa que le da soporte a las primarias. Lo que le da a las organizaciones políticas soporte, que establece las funciones, la ley de partidos, el sistema de partidos, está montado sobre una ley tramposa. Aquí tienen ustedes un ejemplo vivo de lo que estoy diciendo. Hito Bisonó lanza candidatura presidencial por sus redes. ¿Con qué partido? ¿Con qué movimiento? ¿Con qué partido? ¿Con qué movimiento? Un señor que es diputado porque amputaron un diputado que fue el que ganó, y en el acuerdo que hizo el PRD con el PRM, con el Partido Reformista, sacrificaron un diputado del PRM que fue quien ganó para otorgarle la diputación a este señor porque no la ganó. ¿Están entendiendo? Y hoy se presenta como candidato presidencial el señor Hito Bisonó. Quique, presidente del Partido Reformista, se presenta como candidato. Quique, presidente, sin convención y sin nada. Ley, batuta y constitución. Los dominicanos que están en el exterior, tenemos 750,000 dominicanos en New York. Eso tenemos en New York. En New York, en el estado de Nueva York, tenemos 750,000 dominicanos. ¿Cuántos están en capacidad para votar en New York? No llegan a 300,000. ¿Por qué? Porque el sistema tramposo no quiere que dominicanos autónomos que no estén atados a las prebendas del gobierno voten. No quieren que voten en Europa, no quieren que voten en Estados Unidos, ni en América. Todo el que está afuera es un dominicano de segunda, tercera y cuarta categoría electoral. Usted quiere hablar de decepcionante o complaciente en un sistema tramposo. En un sistema tramposo.
¿Dónde está la participación ciudadana cuando se aprobó la ley electoral y cuando se aprobó la ley de partidos? Aceptando esto. El mal de muchos, consuelo de pocos. Y es así que se maneja la vida de un país. Es así que se maneja la vida de un país. Cuando tenemos instituciones constituidas con criterios indecentes. ¿Dónde está la decencia política, la decencia social en la República Dominicana, la decencia cultural de este país? Todos estos son actos violentos. Todo esto es violencia institucional. Todo esto es criminalidad institucional. Y todo esto es delincuencia institucional. Y entonces quieren que los organismos, las instituciones llamadas a administrar esto, se comporten como personas decentes. No. Porque lo que le han puesto en sus manos son indecencias. Es la persona, es el votante a quien tenemos que garantizarle su derecho electoral y garantizarle su libertad para votar. Es la Junta la que tiene que encargarse de eso, ella sola. Y los partidos, ¿quiénes son los que violan la ley? La ley que ellos mismos se dan en el Congreso. ¿Quiénes son los que compran votos? Son los jueces de la Junta. Y quieren que los jueces de la Junta corrijan lo que el sistema crea. Lo que le llega es el dato. Quieren que los jueces pongan policías. Quieren que la Junta ponga policías para vigilar a quien está. No, es el Estado. Son los partidos que deben de sentarse. Tenemos partidos. Ese candidato del PLD, ese candidato del PRM, ¿son resultados de procesos decentes o son resultados de procesos indecentes? ¿Dónde está el encanto? El encanto social, el encanto cultural y el encanto democrático de Luis Abinader y de Gonzalo Castillo y del propio Leonel Fernández. ¿Dónde están los 2.5 millones de votantes que iba a llevar el gobierno a apoyar a Gonzalo Castillo? ¿Dónde están el millón? Los 2 millones de Leonel Fernández. El PRM, 1.300.000 empadronados. ¿Cuántos participan? 400.000. Y esa es la muestra para decirme a mí que Luis Abinader ganó. ¿Dónde está la legitimidad de esos candidatos? La legitimidad social, la legitimidad democrática. ¿Dónde está? ¿Dónde está el encanto? ¿Dónde está el encanto? ¿Dónde está la capacidad de seducir de estos candidatos? Es una indecencia. Estamos ante una indecencia, entiéndanlo así. Colectiva. Eso es lo que nos gobierna, la indecencia. Y por eso todos estos mecanismos son los que permiten esta tiranía, esta pantomima, esta farsa democrática que estamos viviendo. ¿Dónde está la expresión democrática? ¿Dónde está la expresión democrática en el PLD, en el Partido Reformista, en el PRM? ¿Dónde está la expresión democrática en el PRM? Cuando Hipólito y Abinader se ponen de acuerdo para aplastar al resto y colocar una directiva como a ellos les da la gana. ¿Dónde está la expresión democrática? La democracia es representación. La democracia es representación. ¿A quiénes representan? ¿A quiénes representan estos señores? ¿A quiénes representan? Vengo ahora.
A veces oigo al presidente y la pandilla que dirige la Suprema Corte de Justicia, trazándole pautas éticas, pautas morales a abogados recién integrados a la carrera o a jueces. Y me digo que si él piensa que está en el vestidor de su casa, que si él está en el vestidor de su casa, que si es con él mismo que él está hablando. Muchos de ustedes pensarán que la tengo tomada con el señor Luis Henry Molina Peña. No. La tengo tomada con lo que él representa, porque así es la democracia. Esto no es un problema personal con Luis Henry Molina Peña, es con lo que él representa. Él me representa a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina. Y todo lo que le digo a él, se lo estoy diciendo a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina y todo lo que tienen ellos detrás. Porque habla como un ventrílocuo. Presidente de la Suprema Corte de Justicia llama a jueces a apartarse del fragor de la política. Ustedes pueden creer eso en un activista del PLD que dejó de ser activista del PLD para ponerse el camuflaje de juez de la Suprema Corte de Justicia. Y este señor tiene condiciones, autoridad para decirle a los jueces a quienes dirige que se aparten de la política. Jueces que en su mayoría han llegado a la categoría de jueces participando en concursos, formándose para tal, formándose para ser jueces. Después que salen de la carrera, tienen que someterse a concursos, a competencia, a concursos de oposición y ganar ahí para llegar a ser jueces. Y este señor irresponsable, este sinvergüenza, le está diciendo al país que le está aconsejando a los jueces que se aparten de la política. Usted no está en condición de dirigir esos jueces. Usted no tiene autoridad. Usted tiene la autoridad recibida. Usted tiene el rango de juez. Usted es un activista político, como todos los que le acompañan. Ustedes están ahí por una suerte política. Y no la política bien entendida, sino la política desde la óptica de Gonzalo Castillo y de la óptica de Danilo Medina. Desde la óptica de la impunidad. Para eso es que ustedes están ahí. Ustedes no están ahí con competencia de jueces. Ustedes no son eso. Ustedes son iguales que esta juez de Brooklyn. Son ustedes iguales. Amaury, ahí está. Arrestan a jueza de la Corte Suprema de Brooklyn y ex policía por fraude multimillonario. Esos son ustedes. Ustedes son un fraude político. Ustedes son un fraude social. Un fraude democrático. Eso es lo que es Henry Molina Peña y la pandilla, la banda que le acompaña. Eso es lo que son ustedes, un fraude. Y quieren darle cátedras de comportamiento a jueces. Arriba, aquí, mijo. Abogados piden anular la acusación contra Víctor Díaz Rúa. Aseguran que hay muchas pruebas ilegales. Las audiencias serán retomadas el martes 29. El señor Rondón dijo que él era el chivo expiatorio, igual que como lo dice Tommy Galán.
tienen a Tommy Galán en ese expediente para justificar que sea la Suprema Corte de Justicia quien juzgue a los imputados. Un solo es de jurisdicción que corresponde a la Suprema, Tommy Galán. El resto debe estar en la justicia ordinaria de esos imputados. ¿Por qué quieren tenerlos en la Suprema? Para que sea un juicio único, que no haya proceso. Y eso es lo que está representando esa Suprema Corte de Justicia. Dice el señor Rondón, aquí está lo que dicen aquí, Dani. Piden anular, le puse Díaz Rúa, ahora le pongo Ángel Rondón. Piden anular acusación caso de Brecht por violar el proceso. Ellos mismos son jueces y parte. Aquí está, aquí abajo, donde dice Ángel Rondón que él es el chivo expiatorio. Ojalá ustedes pudieran leer lo que dice Ángel Rondón ahí, de la Procuraduría y de la propia Suprema Corte de Justicia. Ya él comenzó a defenderse en este juicio. Ya él comenzó a hablar, a mandar mensajes. Ya él comenzó a mandar los mensajes. ¿Dónde están las empresas consorciadas? ¿Dónde están los funcionarios que tomaron las decisiones para otorgar los contratos? ¿Dónde están los funcionarios que tomaron las decisiones para otorgar los contratos desde el 2001 hasta el 2014? ¿Dónde están los presidentes que mandaron al Congreso esos contratos mafiosos? ¿Dónde están? Una justicia al servicio del crimen, una justicia, una Suprema Corte de Justicia al servicio del crimen, de la delincuencia y de la violencia organizada. Y quieren mancillar los jueces. Y quieren culpar a los jueces de lo que ellos mismos están promoviendo. Jueces decentes conforman el aparato judicial de este país. Jueces decentes, sometidos a las pruebas, a la formación, al concurso, a la competencia, frente a una monarquía judicial constituida por jueces indecentes. Y esos jueces indecentes quieren trazarle pauta a jueces decentes. ¿De dónde le viene a usted Luis Henry Molina Peña y sus amos, Danilo Medina y Gonzalo Castillo, a hablarle así a los jueces, como que si los jueces estuvieran participando de las tratativas, de los negocios que ustedes tienen ahí montados en las cortes superiores de este país? ¿De dónde diablos le viene a usted esta ínfula de que usted es juez? Usted es un mequetrefe de Danilo Medina y un mequetrefe de Gonzalo Castillo, y tiene que cubrir todas estas circunvalaciones que se están haciendo a 210 y 225 millones de pesos el kilómetro de caminos vecinales asfaltados, porque no son otra cosa. 210 y 225 millones de pesos por un kilómetro de circunvalación. 210 y 225 millones de pesos por un kilómetro de circunvalación. La carretera más cara del mundo la estamos construyendo nosotros. Porquerías que a los 5 meses, a los 6 meses hay que estar bacheando. La carretera más cara del mundo la estamos pagando nosotros. Y a los 5 y 6 meses están holladas. A los 5 y 6 meses holladas.
Y para eso es que tienen estos mequetrefes de jueces, esta pandilla, estos vándalos como jueces y este vándalo como Procurador General de la República. Y el dinero de nosotros rodando, haciendo empresas como los RISEC, muy ricos, dueños de bancos, dueños de equipos de béisbol, dueños de todo. Para ellos no hay justicia en la República Dominicana. Vengo ahora. Este es el titular del periódico Diario Libre del día de hoy. Las aseguradoras niegan 57% de las solicitudes de pensiones por supervivencia. Ustedes entienden, cuando un afiliado muere, de cada 100 fallecidos, de cada 100 afiliados fallecidos, solo se reparan, solo se compensan el 57% de los fallecidos. 43% de los fallecidos se quedan en la hucha de los bancos que tienen los fondos de pensiones. Ustedes están entendiendo cuál es el juego de la política dominicana, los instrumentos. Por eso le digo, cada vez que sale una ley, es un sistema el que se crea con la ley. Y esa ley establece funciones. Y aprendan a ver la política de esta forma, no con criterios sociológicos ni con criterios morales, sino con criterios políticos. Porque cada vez que hay una ley, se supone que es para favorecer a la sociedad y a los ciudadanos. ¿Dónde están los fondos de pensiones? ¿Quiénes lo están usando? Los bancos, negociando con el gobierno. Negociando con el gobierno y con los empresarios que son de su mafia. Con los empresarios que son de su mafia. Miren, estamos hablando de esta realidad de los fondos de pensiones, que es de la vida de la gente. Ustedes vieron premiar al dictador, al tirano Danilo Medina por los hacendados. Miren lo que dice el periódico el día de hoy. Productos básicos aumentan de precio entre 5 pesos y 50 pesos. Y estamos premiando, los hacendados están premiando como benefactor del agro a Danilo Medina. Fondo de pensiones. El afiliado, de cada 100 afiliados fallecidos, 57 cobra y 43 se los roban los bancos. ¿Para dónde vamos económicamente hablando? ¿Hacia dónde nos dirigimos económicamente hablando? ¿Qué se está haciendo con el dinero de los fondos de pensiones? ¿Prestándoselo a quién? Al gobierno. ¿Qué se está haciendo con el encaje legal en la República Dominicana? Ese encaje que se está 25.000, 30.000 millones de pesos. ¿Qué está pasando con el Banco Central y este encaje? La construcción no le llega, porque la mafia y el cuello de botella empresarial, comercial e industrial que controla la banca dominicana discrimina para prestar esos fondos que son una decisión política del Estado dominicano. Y el control de esa decisión lo tienen grupos privados. Lo mismo que pasa con la seguridad social. Aquí está el Banco Santa Cruz. No me pagan a mí nada, ni conozco a esa gente. Usando emisiones de bonos para favorecer pequeñas y medianas empresas. Yo pregunto, ¿por qué no podemos reproducir
ese mismo mecanismo que tiene el Banco Santa Cruz, ¿por qué no lo podemos reproducir con otros bancos, con el encaje legal o con los fondos de pensiones para ampliar las posibilidades de pequeñas y medianas empresas ranqueadas internacionalmente como con categoría 1, con categoría A? Tenemos decenas de empresas en este país, ranqueadas internacionalmente, reconocidas, premiadas internacionalmente. ¿Por qué no acercar este desencaje legal a las empresas A, B, C, de primera categoría ranqueadas en este país y ofertarle fondos para expansión? Y así crear empleo, así crear capital, crear contribución al fisco. ¿Por qué no se busca empresas? ¿Por qué el Banco Central? ¿Por qué la Junta Monetaria, al ver que no tiene facilidades para colocar este desencaje? ¿Por qué no se acercan empresas pequeñas, medianas, bien establecidas, competentes, para otorgar esos fondos, para romper con la especulación que estamos viviendo en la República Dominicana? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no se buscan las empresas bien ranqueadas, empresas con nombre internacional, que tenemos en el país más de 20? ¿Por qué no acercarse a esas empresas y proponerle financiación para reconversión de activos, por ejemplo? ¿Por qué no hacerlo? Y romper con este círculo vicioso del dinero en pocas manos para especular. Voy a abrir el teléfono 5 minutos para que ustedes hagan preguntas. Óyeme. Pregunta. Su pregunta. Buenas. Buenas. Sí. Pero entonces, ¿hasta cuándo es que vamos a estar comprando un plátano que no es plátano, que es como en forma de guineo, a 30 pesos, y todos los productos cada día más caros? ¿Hasta cuándo? No, acabamos de premiar al presidente por tener los plátanos a 30 pesos uno. La Asociación de Hacendados acaba de premiar al benefactor del agro con una placa dorada por tener el plátano a 30 pesos. Su pregunta. Diache, Civilio, esta gente son tan ladrones que hasta el escudo se lo están robando. El de la bandera. Gracias. Es verdad, porque no quieren que los símbolos patrios se conozcan. Es que quieren crear una nueva historia. Su pregunta. Su pregunta. Sí, buenos días, profesor. Le habla Rafael Domínguez. Sí. Mire, de acuerdo a ese comentario que usted hizo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero ¿qué calidad moral tiene el presidente de la Suprema Corte de Justicia, siendo él un activista político reconocido y miembro del Comité Central del PLD, decirle a los jueces que están ahí que no actúen en política? ¿Qué calidad moral tiene él para eso? Para que se entienda bien, y gracias por ayudarme con el programa, señor. Muchas gracias. Su pregunta. Buenos días. Buenos días. Yo me pregunto, de tantas visitas sorpresas que tiene este gobierno para los campos, entonces, ¿qué está sucediendo? Que no son visitas sorpresas. Él va a repartir dinero para ser famoso, para ser popular. Por eso le digo, él está trabajando para volver a ser candidato. Esperen, que le faltan innings a este juego. Su pregunta. Señor Civilio, A servirle. ¿nos preparamos para lo peor o qué? Trabajar para frenar y evitar que lo peor nos coma. Eso es lo que nos toca. Su pregunta. Civilio, Sí. un 40% del PRM no estaba en el padrón, Civilio. ¿Cómo es la cosa? Un 40% de los PRMistas no estaba en el padrón. Por razones técnicas de la como se llama, no estaba, Civilio.
y el 10% se la compraron, la cédula. Gracias. Gracias, señor. Gracias por su pregunta. Su pregunta. Sí, buenos días, Civilio, ¿cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Pues a la gente de la Junta entonces habrá que entregarle el plátano del año como una forma de homenajearlo por ese gran trabajo que supuestamente han hecho. Yo te quiero preguntar, Civilio, dentro de tu humilde conocimiento, ¿tú crees que esa auditoría técnico-forense arrojará algo visible de algún fraude o algo que se haya hecho? ¿O simplemente votaron masivamente los PRDistas y los PRMistas por Gonzalo para sacar a Leonel? Yo no lo dudo. Óyeme bien, yo tengo un criterio muy claro y lo fijé hace más de un año con relación a esa Junta Central Electoral. Y en el caso específico de su presidente. Yo tengo una posición muy definida. Y ustedes todos la conocen. O sea, yo no... Señores, la ley electoral y la ley de partido son dos leyes indecentes. Y quien administra asuntos indecentes, ¿qué es? Su pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, gracias a Dios. Te habla Ramón Guzmán. Sí. Fernando, a mí me preocupa mucho el asunto de los símbolos patrios, del escudo que se lo están quitando a la bandera. Parece que eso formaría parte de la fusión que tienen esta gente programada. No, de la ideología de poder que nos quieren enseñar a amar otras patrias. Eso es lo que se quiere. Enseñarnos a nosotros a no valorar los hombres y mujeres que por este país lo dieron todo. Es borrar la historia. Ellos quieren crear una historia a partir de ellos. Ese es el problema. Y eso lo comenzó Leonel Fernández Reina. Esta desnacionalización de nuestra cultura. Su pregunta. Su pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, Leonel Fernández tiene razón de estar enojado. Él es el papá del fraude. Gracias. Gracias. Su pregunta. Buenos días, doctor Fernando. Buenos días. ¿Usted no cree que al doctor Leonel Fernández hay que apoyarlo en esta lucha? Debido a que el reflejo de esta primaria puede ser la catástrofe final del 2020. No, yo creo que debemos apoyar al doctor Leonel Fernández, a cualquier político que reivindique los reclamos, las necesidades que tienen 10 millones de dominicanos. No querer ser candidato. No es el candidato lo que tenemos que reivindicar. Lo que tenemos que poner adelante son las razones, las causas políticas, sociales, que nos obliguen a reivindicar lo que quieren, los anhelos de 10 millones de dominicanos. Y él no lo ha hecho. Es ahí donde está su fracaso. Es que él quiso ser el centro de todo. Y le dije al principio del programa, Einstein, no yo, Einstein, le decía a sus amigos en cartas que la inteligencia, el liderato, el conocimiento, solo tenía valor, solo era útil si se abría. Si se cerraba, no. Él no puede ser el centro tiene que ser el pueblo dominicano. Lo que sufre el pueblo dominicano es por lo que Leonel Fernández tiene que luchar y debe trabajar. Por lo que sufre el pueblo dominicano, por las necesidades que tiene el pueblo dominicano. Aquí los grandes son los dominicanos, no los líderes. Los grandes son los dominicanos. Y lo que distinguió a Juan Pablo Duarte y a su familia no fue que luchó por él, sino que luchó por la reivindicación más anhelada de este país, que era la libertad. Liberarnos del yugo haitiano. Él no estaba luchando por ser presidente, estaba luchando por liberarnos del yugo haitiano. Y así han sido los grandes líderes del mundo. Buda, Jesucristo, Mahoma, no lucharon para cambiar gobierno, lucharon para reivindicar el ser humano. Nos veremos con ustedes el lunes y con los de Nueva York me veré el domingo.